Todos creemos que tenemos tiempo, pero la vida no avisa. Aquí no hablamos solo de seguros, hablamos de historias reales, de decisiones y cómo el estar prevenidos o no puede cambiarlo todo. Esto es Más allá de un seguro. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a un capítulo de su podcast y hoy nos acompaña una persona muy especial, una guerrera, una luchadora que nos viene a contar su historia, una historia de lucha. Y pues sin más preámbulos, quiero que le demos un aplauso a Gaby. Bienvenida, Gaby. Gracias, muchas gracias por permitirme este espacio para poder contar muchas cosas. Muy bien, excelente, que de eso se trata. Sí. Y pues bueno, para comenzar, nos gustaría que nos puedas contar un poco de ti, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Bueno, yo tengo 36 años, me dedico a las ventas, toda la vida me he dedicado a las ventas. Estudié para Ciencias de la Comunicación, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero pues de verdad desde que salí de la carrera me he dedicado a las ventas, a publicidad, al día de hoy vendo autos, estoy casada. Tengo un hijo adoptivo que amo con todo mi corazón, lo conozco desde chiquitito. Y soy paciente renal. Soy paciente renal desde hace más de 12 años. Sí. Me gustaría que nos puedas contar cuándo empezaste a sentir que había algo en ti que no estaba bien. Bueno, vamos a remontarnos a muchos años atrás. Tenía yo 21 años la primera vez que empezamos con el tema de la enfermedad. Empecé con unas calenturas muy fuertes. De hecho, pensaron que tenía dengue, me empezaron a tratar para dengue con puro paracetamol, pero pues las calenturas no se iban. Entonces ya me llevan con un especialista, con un urólogo, me hacen un ultrasonido y detectan que uno de mis riñones está ya completamente colapsado. Me ingresan, me tienen que hacer una cirugía un poco invasiva y desde ese día me dicen, pues tus niveles renales están muy mal y estás presentando una insuficiencia renal en una etapa 4. Okay. La insuficiencia renal tiene 5 etapas. La 5 ya es la que la conocen como la terminal o es cuando ya requieres un tratamiento de diálisis o hemodiálisis. Y bueno, a mí cuando me la detectaron en etapa 4, imagínate, o sea, es una enfermedad tan silenciosa que no sabes en qué momento va a llegar. Y me dicen, pues, tiene que cambiar su dieta, su alimentación y su vida por completo. Entonces aquí es cuando empezó toda mi historia con la enfermedad. Ahorita que mencionas que es una enfermedad muy silenciosa, ¿eso quiere decir que antes de estos síntomas que me comentas, nunca hubo algún síntoma previo a esto o algo que digas, chispas, ahorita que hago memoria, pues viene de algo que haya sentido? Pues fíjate que no, nunca. O sea, yo nací con un tumor que se le llama mielomeningocele, a ver si lo digo bien porque es un tema médico complicado, que me quitaron cuando estaba yo recién nacida. Y le dijeron a mi mamá que yo no iba a tener ningún problema, que todo iba a estar bien. Como a los 5 años vienen infecciones otra vez a mi vida y detectan infecciones en vías urinarias. Allá ven que mis conductos urinarios no vinieron bien, están deformes y me tienen que operar. Tenía yo 5 o 6 añitos, ¿no? Estaba yo muy chica. Y de allá, fíjate que el doctor, el urólogo que me veía en ese momento, nunca le dijo a mis papás, pues se tiene que cuidar, hay estas consecuencias, nunca nada. Entonces, desde mis 5 hasta mis 21 años, nunca se me presentó nada. Hasta los 21 años que te digo que vieron que tenía ese reflujo y que mis riñones estaban infectados, ¿no? Pero fuera de eso, jamás. 2 preguntas. La primera, a los 21 años, antes de los 21 años, pues somos literalmente todavía unos chavitos, o sea, pues todos hemos pasado por esa etapa y nos gusta alimentarnos de puras chucherías y demás. ¿Cómo era tu dieta de una persona normal? ¿O si de repente te pasabas de rosca con la comida? No era terrible. Bueno, antes de los 21 años, la verdad también me gustaba muchísimo la fiesta, consumía alcohol, o sea, también cigarro. Entonces, digo, como cualquier joven que empieza a experimentar que le gusta ese tipo de vida, yo tenía ese tipo de vida. Entonces, cuando a los 21 años me dicen, oye, tienes que dejar de fumar y tienes que dejar de tomar y tienes que dejar de comer muchísimas cosas. Me quitaron el consumo de las carnes, no podía comer carne roja ni carne de res. Mi dieta estaba basada en puros vegetales y en ese entonces tenía yo los líquidos completamente libres, entonces tomaba yo mucha agua y la cantidad de proteína que te dan antes de caer en diálisis es mínima. Entonces
mi vida cambió por completo. ¿En algún momento previo a todo esto te imaginabas que alguna de estas situaciones te pudiesen pasar? No, claro que no. O sea, es que es algo que realmente nunca te esperas, ¿no? Creo que a pesar de que yo nací con varias dificultades, pues como llevé una adolescencia normal y todo, nunca me lo Nunca. esperé, claro que no, claro que no. Lleva yo una vida normal, entonces no es algo que yo me hubiera esperado. Cuando te diagnostican con insuficiencia, ¿te dice el doctor a qué se debe todo esto? O sea, sí hay un porqué Sí del hay un todo. porqué y tiene mucho que ver con todo el tema del nacimiento Ok, y lo que vino de las vías urinarias. Resulta que mi organismo, la vejiga en mi cuerpo es lo que no tiene una función. Entonces causaba un reflujo e infectaba los riñones. Y la única forma de que esto parara y poder salvar los riñones, en ese momento eran dos opciones. Una, ponerle botox a mi vejiga y para paralizarla y que ahora solo orinar a través de sondas. Y otra opción era que me hicieran una operación que se llama urostomía. Es una operación súper complicada, o sea, te cortan un pedazo de intestino para el conducto ileal, lo unen y te ponen una bolsita a través de la cual puedes hacer ya pipí, ¿no? Como la colostomía que usan para defecar. ok. Hay una que es para hacer pipí. Pero pues yo tenía 25 años, entonces imagínate a esa edad y que te dicen, opérate de la bolsa, que era lo más importante, pero ya no vas a poder tener hijos. Chispas. Entonces, que te digan eso a los 25 años, pues tú dices, no quiero. Mejor póngame el Botox y vámonos con eso. Y es que me aviento a hacerme eso, El Botox. el Botox. Ok. Y a raíz de eso, ¿cómo mejora? Fueron 5 años de verdad de aguantar vómitos, de aguantar dolores de cabeza, de aguantar de todo, ¿no? Porque tu cuerpo está viviendo con lo que pasa con el riñón es que el riñón, además de hacerte orinar, filtra muchas cosas en el cuerpo, toxinas, fósforo, potasio. Entonces, al carecer de esa función completa, pues tu organismo se sube la presión, tienes desmayos, entonces te pasan muchas cosas, pero pues yo me la aventé 5 años así, opté por la opción de usar una sonda, pero fíjate que siempre le he visto la parte divertida a las cosas, ¿no? Entonces yo decía, con esta sonda ya me rayé porque pues como niño no voy a poder hacer pipí de pie y va a estar todo muy fácil. Y decía yo, o sea, yo le buscaba la manera de que no fuera tan difícil, ¿no? Pero pues tienes 25 años y vivir con eso fue muy complicado y también muy riesgoso, Ok. porque el estar con sonda tanto tiempo produce muchas infecciones. Entonces es cuando a mis 30 años vivo lo peor. O sea, vivo lo peor, caigo en un choque séptico, me da una sepsis, porque decido operarme, decido hacerme la urostomía ya cuando tenía yo 30 años. Pues ya estaba yo casada, y dije, bueno, porque también te entra esa dudita, de que, ¿y quién me va a hacer caso con una bolsa en mi panza? Claro. Ya sabes, o sea, sí vienen esos complejos, ¿no? Miedos. Pues en ese entonces lo hablé con mi esposo me dijo, amor, pues háztelo, o sea, es por tu vida, lo tienes que hacer para estar bien, ¿no? Y pues que me aviento la operación de manera particular, Ok. una operación carísima, porque evidentemente nada me aseguraba en ese momento. Y mis papás pues se la aventaron, ¿no? Doloroso. O sea, de verdad que fueron 7 días en el hospital en donde tenía yo una sonda en la boca y no podías comer, vomitaba, o sea, era una cosa espantosa, un dolor horrible que no te lo quitaba ningún medicamento. Y así como estaba, pues mi mamá, me acuerdo que mi mamá llegó al cuarto día del hospital y me dijo, ya, vámonos, levántate. Y me levantó, me hizo caminar y 3, 4 días más me dieron de alta. Llego yo a mi casa y según yo ya estoy bien, pido el celular para empezar a trabajar porque tengo un tema con el trabajo. Pero pues no estaba yo bien. Dolores insoportables, para meterme a bañar, me acuerdo que de verdad lloraba, era una cosa horrible y no quedaba yo bien y no quedaba yo bien hasta que un día le dije a mi mamá, mamá, no puedo respirar. Ah, caray. Sentía yo que estaba yo acostada y que hacía y el aire no pasaba y el dolor era un dolor impresionante y dijo mi papá, pues vamos al hospital y de regreso a la clínica particular. Recuerdo que llego, me dicen, te vamos a pasar algo para el dolor
Y de ayer no volví a saber nada de mi vida. Desperté, ¿qué te digo? 7 días, 8 días después del hospital particular al instituto social, al IMSS. Y cuando me levanto digo, ¿dónde estoy? No se parece a donde estaba, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué estoy aquí? Empiezo a tocarme y tengo una cosa en el pecho, la bolsa, la pierna. Y yo decía, veía mis brazos morados. Decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me acuerdo que una enfermera se acercó y le dijo a otra, ya despertó. Hay que avisar a sus familiares, ya despertó. ¿Okay? Pues resulta que me dio un choque séptico, que me tenían en terapia intensiva en la clínica particular, 100,000 pesos de 24 horas en terapia intensiva. Chispas. O sea, una cosa que por eso agarraron mis papás y dijeron, vámonos. Tengo un amigo que en ese entonces trabajaba en algo que me pudo facilitar una ambulancia para trasladarme y me fueron a buscar, pero pues a mis papás, a mi papá y a mi mamá le habían dicho, venga a despedirse de ella porque no pasa la noche. En la clínica particular. Me habían dado 3 paros y hasta se acercaban a preguntarle a mi mamá que si no querían que yo donara, o sea, donar mis órganos que me quedaban, ¿no? Porque ya me habían Chispas, qué así fuerte. de no pasar la noche, de verdad. Que fue mi familia y todo, y pues pasé la noche. Entonces al día siguiente hacen el traslado. Dice mi mamá, dice mi esposo que estaba yo con el tubo, que estaba yo intubada, y que les contestaba yo con los ojos y que lloraba. Que yo estaba despierta, estaba consciente, Pero obviamente pero no te acuerdas. yo no estaba ahí. Yo siempre he creído que me fui a otro lado, no sé, como me fui a otro lado para no sentir todo el dolor de ese momento y ya no acordarme, ¿no? Pero pues, digo, afortunadamente ya desperté 7 días después en el terapia intensiva, ya me habían limpiado la herida porque resulta que todo se me infectó y que por eso fue la sepsis. Una cosa de verdad que la locura luego, porque luego llega la locura dentro del Seguro Social, que esa ya Es otra historia. es otra historia. Así es. Oye, Gaby, entiendo entonces que fueron como, se divide en dos partes, ¿no? Entiendo que una parte la viviste primero con tu familia y luego con tu familia y tu esposo. Exacto. ¿Qué siente Gaby y qué siente su familia cuando le dicen primera vez el diagnóstico que tenías y la segunda vez, oye, se necesita ya, ahora sí, pues hacer esta cirugía, ¿no? Pues mira, las personas que más cercanas a mí están y que han vivido todo esto es mi papá, mi mamá y mi esposo. Son los que se han, ahora sí que fletado los ingresos y todo el show. Mi mamá ha sido la persona que ha tenido la mente como más fría, en el sentido de que es la que se ha movido, la que no se ha apagado, la que ha estado en todo, ¿no? Pues con el dolor que cualquier madre puede sentir por su hija que sufre, que está Claro. pasando por eso. Mi papá se desconectó del asunto, o sea, para mi papá no pasó nada. Para mi papá no está en terapia intensiva, no, como que bloqueó el momento y ya después, cuando me vio bien y todo, regresó. O sea, regresó su cerebro. De verdad, mi papá tuvo una desconexión total como para no Para no sentir lo que sufrirlo. estaba pasando, para no sufrirlo. Y mi esposo es el que se movió en todo, él y mi suegra. Él y mi suegra dijeron, sacamos, ponemos, movemos, hacemos, vamos a llevar a Gaby de acá, la ponemos acá, de verdad si no hubiera sido por ellos. Y al día de hoy, tanto mi esposo como mi suegra son un soporte súper valioso para mí. Comentabas algo, ¿no? Que me llamó mucho la atención, primero de lo caro que fue para tus papás, ¿no? Pues el haber estado en terapia intensiva, luego estar en servicio público. Ahora, después de esto que la brincas, gracias a Dios, ¿cómo ha sido el proceso, pues en estos, ¿qué? 5 años, 6 años de la enfermedad? ¿Cómo la has sobrellevado? ¿Dónde lo has sobrellevado? Pues mira, evidentemente después de todo esto que pasó, el dinero se acabó, todo lo que teníamos, todo lo que tenían mis papás se acabó. Y pues al día de hoy me atiendo la mayor parte en el Seguro Social. Resulta que después de todo esto yo caigo en hemodiálisis. Los tratamientos de hemodiálisis te pueden llegar a costar de 2,500 a 3,000 pesos por sesión. Y un paciente de hemodiálisis requiere 3 sesiones por semana de 3 horas o 4 mínimo. ¿Ok? En ese ratito que filtra tu riñón la máquina. Lo que tu cuerpo hace todo el día, en un paciente como yo lo hacemos 3 veces por semana cada 3 horas. Okay. Imposible pagar eso de los tratamientos de manera particular. Entonces, el instituto, yo soy trabajadora, entonces el instituto es el que me da el servicio. La verdad, caí en manos maravillosas porque
donde yo voy, el turno en el que yo estoy y todos los enfermeros son una cosa bellísima, o sea, de verdad no he tenido problemas, pero el ver mi salud a través del instituto sí ha sido un caos, porque te dan citas a destiempo, los médicos te dan malos diagnósticos, luego te hacen regresar, los laboratorios tardan en salir para ingresarte. O sea, olvídalo, hace poco tuve una infección en la fístula y me tuvieron que colocar un catéter en el pecho, que todo lo tuve que ver de manera particular, porque en el seguro es ingrésate y a ver cómo te lo pongo, y pierdes tus tratamientos, o sea, no les importa, no les importa, de verdad es una cosa complicada. Yo entiendo que tienen mucha gente, pero bueno, Sí, claro. la salud es muy importante, entonces al día de hoy, pues la mayoría de las cosas las hago a través del seguro, lo que no tiene el seguro bueno, diría yo, como temas de nutrición y así los veo por fuera, pero... Igual mencionabas algo, ¿no? Que el dinero se gastó y digo, no quiero ser tan literal, ¿no? Pero, o sea, realmente entonces quiere decir que a pesar de todos estos años, pues sigues recibiendo tratamientos, pues lo que reciente pasó hace poco también, que fue, sí recuerdo en redes sociales que te pusiste un poco mala. Esos gastos, ¿cómo han impactado en la familia? De manera terrible. Bueno, al día de hoy, pues ya tengo esposo, entonces ya no son Ya no es uno, ya no ¿no? son papá y mamá, aunque te diré, ¿no? Porque siempre, al día de hoy, mi papá me ayuda un montón, o sea, a veces le digo, oye, tengo que pagar consultas, lo que sea, no tengo, pues mi papá como puede me ayuda, ¿no? Entonces es como una red. No sé si has visto que todo el tiempo ando haciendo rifas, ando vendiendo cosas, ya me vendo, pero hasta mi marido. No, Entonces, él no, él no. él no, Él no. pero de verdad a No tiene veces precio. él no tiene precio. A veces uno considera, dices, ¿qué más puedo hacer? Porque sí es muy costoso. O sea, si ya de por sí los gastos de una casa son difíciles, Sí, mantener una enfermedad crónica es terrible. O sea, y eso que el instituto me ayuda con muchas cosas porque me dan casi todos mis medicamentos. De repente no hay algo y bueno, se compra, ¿no? Pero hay cosas como las vitaminas que no te dan. Y una paciente renal requiere una cantidad impresionante de vitaminas porque así como te quita todo lo malo la diálisis, también te quita cosas buenas. claro. Entonces, tienes que tomar muchos medicamentos, o sea, lo ideal, ¿no? La dieta que uno tiene que llevar es carísima, o sea, porque es de verdad comprar puras cosas orgánicas, cosas que no tengan conservas, entonces es un dineral. ¿Cómo lo hemos llevado? Pues como hemos podido. La verdad sí es una situación complicada, digo, hay meses buenos, como todo, ¿no? Pero yo sin el seguro social, de verdad, ahorita sí que no sé qué haría, o sea, con lo poco que me da, porque sí es de verdad complicadísimo. ¿Qué sigue ahorita? O sea, ¿cuál es el proceso de tu enfermedad? Nos comentabas al inicio que hay varias etapas. Entiendo que entonces ahora tú ya estás en la etapa 5. Es correcto. Mira, hay algo muy importante que de verdad me gustaría comentar sobre eso, ¿no? Muchos médicos, cuando tú entras en una etapa 5 te dicen, estás en una etapa terminal. Tú escuchas eso y Wow. dices, me voy a morir, ¿no? O sea, es lo primero que piensas, me voy a morir. Y no, o sea, no es un diagnóstico de muerte, no, es una etapa terminal. ¿Por qué? Porque ya requieres de una máquina que te ayude a vivir, Okay. ¿ok? Yo entiendo que estar amarrado a una máquina puede ser algo difícil porque te dificulta viajar, o sea, tienes que estar yendo a tus tratamientos, si faltas de verdad te sientes a veces muy mal si no te cuidas. Entonces, no sé, yo creo que ahorita, con toda esta nueva etapa que viene con la enfermedad renal, sí se vuelve un poco más complicada y bueno, hay dos opciones. Que tú decidas trasplantarte o que decidas no hacerlo, ¿no? En mi caso yo decidí que sí. Estoy en una lista de espera desde hace alrededor de 2 años. Las listas de espera en México depende del estado, ¿no? Pero por ejemplo en la Ciudad de México, en el Hospital de la Raza, hay tiempos de espera hasta de 10 años. Oh, caray. Y realmente un cuerpo en hemodiálisis, pues no siempre aguanta tanto, ¿no? Porque pierdes la facilidad para caminar, el corazoncito también falla por el flujo de la sangre, entonces, pues no muchas personas llegan. Y por eso la mejor opción es trasplantarme, que es lo que viene para mí. Estamos en lista de espera, esperando esa milagrosa llamada que esperemos que nos cambie la vida, Esperemos que ¿no? llegue. ¿Esta lista de espera para la donación es en algún instituto en especial o todo igual sigue siendo a través del Seguro Social?
Aquí en Mérida hay dos opciones. Bueno, las que yo conozco, ¿no? Una a través del Hospital Orán, donde está el área de trasplantes. Bueno, me han sido 3 porque también puedes hacerlo de manera particular. Okay. Un trasplante en un particular te cuesta alrededor de $1,500,000. Entonces, es algo carísimo, ¿no? Las listas de espera en los particulares son más cortas. Okay. Mucho más cortas. Y en el Instituto Social, el Instituto del IMSS, en el Instituto Mexicano, allá lo que hacen es un proceso muy marcado, ¿no? Primero te ve un nefrólogo base, de allá te pasan al área de nefrólogo de trasplante, hacen tu valoración. El protocolo de trasplante es, no te puedes imaginar, te ve cardiólogo, urólogo, o sea, si yo te describo todos los especialistas que te tienen que ver y todos los estudios que te tienen que hacer. Sí, imagínate. O sea, literal, te meten tubos por todos lados. O sea, te meten a máquinas, te inyectan cosas. O sea, porque tienen que ver de verdad cómo funciona tu cuerpo y si está listo para un trasplante, si se puede conectar, el corazón, de verdad es... Yo llevo 2 protocolos de trasplante. El primero fue para poder entrar a la lista de espera, que me llevó alrededor de 8 meses, el primer protocolo que hice hace 3 años. Y hace 2 empecé uno con mi papá, porque mi papá decidió donarme un riñón y pues hicimos el protocolo juntos. Fuimos compatibles. Ay, qué bueno. O sea, una noticia hermosa, pero ¿qué pasa? Cuando me hacen el último estudio, yo ingresaba un lunes de junio, no me acuerdo exactamente la fecha, ¿no? Pero yo ingresaba un lunes de junio y el miércoles anterior me hacen un estudio donde me inyectan un líquido para ver las venas, para ver que estaban permeables. Y detectan que las venas donde se va a conectar el riñón, las mías no estaban permeables, estaban cerradas, ¿no? Y pues me preguntan, ¿has tenido un catéter en la pierna? Y yo, pues me pusieron uno acá cuando me ingresaron. O sea, aquí me lo pusieron para pasar el medicamento. Y me dicen, no, es que no lo debieron de haber hecho. Sí. ¿Cómo? Y me dice, me explicó el doctor Martínez Ulloa, que es una eminencia en trasplantes y que él me dijo, yo te voy a trasplantar cuando sea su momento. Me explica el por qué no podemos hacer el trasplante. Me dice, no, tus venas están así, yo no le puedo quitar venas a tu papá, porque mi papá dijo, quítame todo, o sea, como el amor de un papá. Claro. Y le dijeron, también mi papá le encontramos 2 detalles en sus pulmones, tiene un tema con las varices, que bueno, ante el protocolo no eran un tema, sí podía recibir el trasplante, era medio riesgoso, pero lo aceptó. Él dijo todo, vale. Y si me voy, quítame los 2 y ponle los 2. O sea, digo, el amor de un padre es algo impresionante, ¿no? Y cuando me explica el doctor no hay trasplante, pues yo le digo, pues dígame, ¿no va a haber nunca? ¿O cómo? Y me dijo, no, lo único que no puedes es recibir el riñón de una persona viva. Porque a un cadáver yo puedo quitarle venas y arterias. Correcto. Y ponértelas. Tu trasplante va a ser un trasplante muy complicado porque a mí lo tiene que conectar a la bolsa, no a la vejiga. Me dijo, ¿te lo avientas? Te meto en la lista otra vez. Porque para todo esto empiezo el protocolo de vivo y me sacan de la lista de espera. Porque se retrasa de nuevo otra vez. Exactamente. Entonces me dijo, si aceptas y te avientas el trasplante y me prometes que te vas a cuidar, te meto en la lista otra vez y veo cómo arreglarte, ¿no? Para ponerte en pues, ¿dónde vas? Sí, al final hay que preparar el cuerpo para poder recibir el órgano. Exactamente. Y yo le dije, pues mientras haya trasplante hay esperanza, doctor. Pero no te voy a mentir, o sea, salí y cuando salí de hablar con el doctor, yo muy fría, muy todo lo que tú quieras. Y cuando salí de hablar con el doctor, me rompí y abracé a mi papá y lloré y lloré y me rompí hasta el alma y me acuerdo que hasta las fuerzas se me fueron y mi papá me tuvo que casi cargar. Y mi esposo estaba allá también y me dijo, tranquilo. O sea, ver tan cerca la luz, el saber que todo va a cambiar, que ya no vas a depender de una máquina, todo eso, y que te digan, no se puede, hay que esperar. Fue así un dolor de te rompieron, y creo que nunca me habían roto el corazón tan grande como esa vez. De hecho, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Crees que este momento ha sido para ti, de todo lo que has pasado, el momento más difícil emocionalmente? Es correcto. Sí fue el momento más difícil emocionalmente. Fíjate que yo siempre he tomado terapia, desde que me diagnosticaron he llevado terapia paulatina por años y demás. Y en este momento de verdad me entró una depresión tan grande que caí con psiquiatra
ya me tuvieron que medicar me diagnosticaron depresión, me diagnosticaron ansiedad y me empezaron a medicar. Y me dijeron, pues tu vida va a cambiar cuando recibas estos medicamentos, ¿no? Esperemos que para bien, dije yo. Y sí, me empecé a sentir mejor, empecé a tomar la terapia. Si algo que de verdad he hecho durante todo esto es que nunca me he dejado, ¿sabes? O sea, siempre tengo mis momentos para llorar y para estar triste, porque pues a todos, ¿no? Es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo, pero siempre he buscado esa ayuda. El decir, necesito terapia, voy a ir con el psicólogo, necesito psiquiatra, voy con la psiquiatra. Y siempre he tenido un círculo de apoyo muy, muy, muy grande, ¿no? Pero creo que sí, ese fue el punto de quiebre más grande de toda la enfermedad. Ya para ir cerrando, de todo esto que has vivido, ¿qué es lo que te ha mantenido firme? Porque digo, te conozco y siempre has sido una mujer muy alegre y muy, muy positiva, pero como tú bien dices, ¿no? Hay momentos de quiebre, momentos difíciles. ¿Qué es lo que para Gaby la ha mantenido fuerte, en pie y con la convicción de que vas a salir adelante? Mi familia y mis amigos. O sea, de verdad, te voy a decir algo muy fuerte, ¿no? Yo siempre he pensado que si algún día me voy, si algún día ya no estoy aquí, mucha gente va a sufrir. O sea, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi hijo, mis mejores amigos. Entonces, digo, que sea por ellos, ¿no? O sea, si ellos están conmigo cuando los necesito y me escuchan mis quejas de todos los días y que llego y les cuento, oye, es que me diagnosticaron otra cosa, y ahorita mi pierna, y ahorita mi brazo, y ahorita el esto, y siempre están ahí para escuchar todo tipo de quejas, ¿no? Entonces, si ellos están ahí para mí, ¿por qué yo no voy a hacer algo por ellos? Ellos son ese motor ahora sí que me inspira a seguir con eso y a seguir luchando y a aguantar 6 piquetes en el brazo a la semana. O sea, todo ese tipo de cosas que de verdad duelen, porque duelen. Físicamente. Físicamente son muy dolorosas, pero pues es por ellos, ¿no? Me encantaría poder ver a mi hijo llegar a la prepa, no sé. O sea, por eso es que también me estoy aventando el trasplante, porque el trasplante es extremadamente riesgoso. Hace una semana una de mis mejores amigas de la hemodiálisis le hablaron para trasplante y lamentablemente falleció. Me siento Entonces, mucho. entonces sí es algo como muy fuerte, ¿no? Y cuando también tienes estas experiencias dices, ay, si mejor no lo hago. O sea, sí lo Empiezas a piensas, dudar, ¿no? ¿no? Claro, claro, empiezas a dudar. Pero digo, no, vamos a hacerlo. Nos aventamos, ahora sí que con la bendición de Dios todo va a salir bien, poniéndolo en manos de Él. Siempre es lo que he hecho, ¿no? Cada vez que entro al hospital digo, me pongo en tus manos, Dios, y que sea tu Tu voluntad, ¿no? voluntad. Y todo sale bien. Durante nuestra plática decías que unas cosas se han complicado en el tema del servicio público, el tema económico en tu familia por no tener un seguro, un hospital privado, salió muy costoso, ¿no? Terrible. También comentabas que la lista de trasplantes en un hospital privado son más cortas. La pregunta aquí es, ¿tú crees que hubiese sido distinto el que quizás hubieses contado con un seguro? No solo por el tema del trasplante, sino en general todo el proceso que has vivido. Sí. ¿Crees que hubiese marcado la diferencia? Totalmente. O sea, yo creo que si desde que se enteraron que vine con el tema del tumor, en ese entonces hubiera estado esa cultura de asegurarte y demás, o mis papás hubieran entendido de ese tema, la historia hubiera sido completamente distinta. O sea, sobre todo en el tema económico. O sea, yo creo que pues no se hubiera perdido todo lo que teníamos, que a lo mejor al día de hoy estaría yo en una lista de espera más corta y quizá ya me hubiera yo trasplantado. Entonces, el no tener ese acceso al seguro que en su momento mis papás pues desconocieran el tema y no lo hubieran hecho, sí fue algo que afectó muchísimo económicamente y también en el impacto en mi salud. No, pero ahora estoy completamente arrepentida, ¿no? Y al día de hoy, pues es como le digo a mi esposo, no sé qué esperas para asegurarte, ¿no? Deja eso del tema del seguro social, o sea, yo sé que eres una persona sana, pero los años pasan y mientras más grandes nos hacemos, más probabilidades tenemos de enfermarnos. ¿Cómo has visto que al día de hoy hay muchos jóvenes que son deportistas y demás y les da un infarto o tienen alguna enfermedad, les diagnostican cosas que dicen como ¿por qué no? Ahorita ya hay muchísimas enfermedades y yo creo que lo ideal es asegurarte desde muy chico para que no tengas este problema, ¿no? El instituto te puede ayudar con muchísimas cosas, claro. pero Hay muchas en las que evidentemente no. hay muchísimas en las que no. Y siempre el trato, el tiempo y demás en un hospital particular va a ser 1000 veces mejor. Gaby, ya para ir terminando, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que a lo mejor en este momento
piensan que nunca les va a pasar nada, que no necesitan de esta cultura, de esta prevención. ¿Qué les dirías a ellos ya conociendo toda tu historia? Pues mira, yo les diría que no solo, el tema de asegurarte no es solo por tener alguna enfermedad crónica o tener, o tener alguna, que te dé alguna enfermedad en su momento, ¿no? Los accidentes también existen. Entonces, yo creo que el contar con un seguro no lo deben de ver como un gasto, es una inversión, es una seguridad a sus vidas, ¿no? A que tengan ese tema de que si en algún momento, Dios no lo quiera, pasa un accidente, tienen algún tema de salud, el que estén asegurados les va a dar esa tranquilidad. Yo creo que eso define más el tema de asegurar, sino que busquen esa tranquilidad de saber que si algo pasa, pues van a tener ese seguro que los proteja. Igual me gustaría que nos puedas decir, ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a aquellas personas que están ahorita pasando, que te puedan escuchar, que están pasando por un proceso como el tuyo? Ya sea personal o a través de un familiar. Ok, pues miren, para quien lo vive, pues yo entiendo perfectamente, igual que tú, lo que duele, lo difícil que es, pero la vida es bonita. Con todo y las enfermedades, los piquetes, todo lo que nos pase, la vida es bonita y no siempre son momentos malos. La mayoría pueden ser momentos buenos. Que también la mente es algo muy poderoso, es algo que a mí me ha servido de manera impresionante. Tanto la mente como la fe son dos cosas con las que he vivido durante estos años que de verdad mucha gente me ve a veces en el seguro, me acompaña mi papá y me dicen, él es el enfermo, no tú. Entonces, piensen mucho en eso, ¿no? En que a pesar de todo, la vida siempre es bonita, que siempre hay gente a tu alrededor que te va a apoyar, tienes un círculo, siempre vas a tener alguien que esté cerca de ti. Y si no lo tienes, hay una persona en el cielo que siempre te va a estar protegiendo, ¿no? Entonces, que le echen ganas, es la frase como más típica, ¿no? Échale ganas. A mí todo el tiempo me dicen, échale ganas, eres una guerrera. Pues sí lo soy. O sea, sí lo soy y lucho todos los días por vivir, por levantarme de mi cama y siempre agradezcan porque cada día que pasa, que tú despiertas, tienes que agradecer por un día más de vida. Duela o no, ahí estamos. Aunque suena como a cliché, ¿no? Que de repente, órale, Es tú puedes, correcto. pero... Pero es la verdad, tú puedes y mientras más te repitas en tu mente que tú puedes, vas a poder. Oye, Gaby, pues me quedo mucho con lo que comentas de que también la parte emocional, la parte psicológica hay que trabajarla, hay que atenderla, sobre todo en enfermedades como la tuya, en enfermedades crónicas. Me encantó esta parte igual de que hay que echarle ganas y dos, el ser agradecidos. La verdad es que es algo con lo que yo trabajo mucho también, el que siempre seamos agradecidos en las buenas y en las malas, porque al final, como tú bien dices, ¿no? Despertar y levantarte de tu cama, pues siempre Es un logro. es un logro y no muchos lo pueden Claro. hacer, ¿no? Entonces, Gaby, pues no sé si quieras dar algún último mensaje final aquí a la cámara. No, pues muy agradecida de estar en tu programa, mucho éxito. La Muchas verdad es que gracias. esto que haces es algo muy bonito, ¿no? El poder contar esas historias, la importancia, ¿no? De asegurarse, de vivir y que nos permitas también desahogarnos un poquito y contar un poco de lo que vivimos, porque te aseguro que muchísimas gente, o sea, en México son millones, miles de personas con enfermedad renal. Entonces, es bonito escuchar lo que viven otras personas porque no sabes qué puedes decir que le va a servir a alguien más. Entonces, te agradezco mucho la invitación. Suscríbanse, estén allá pendientes de todo porque la verdad es un contenido muy bonito. Muchas gracias por hacerlo. Pues Gaby, muchas gracias a ti. Esta es tu casa, este es tu podcast. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, de contarnos tu historia. La verdad es que es una historia digna de admirar. Gracias. Y pues nada, amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Y pues ahora sí que un aplauso para Gaby, ¿no? Hasta luego, adiós. Gracias.